Bien, chicos, la histología, tema número 2. La histología es una rama muy importante de la anatomía que va a estudiar los tejidos, ¿correcto? Estos tejidos van a ser, digamos que su concepto sería, es la agrupación de células que van a poseer estructuras semejantes para cumplir una función determinada. Es decir, que la funcionalidad de un tejido sigue siendo determinada por sus componentes celulares. Ahora, la estructura de un tejido siempre se dividirá en dos partes, ¿no? Las componentes, las células propiamente dicho, los componentes celulares y la sustancia intercelular. Es decir, si podemos ver la imagen que tienes aquí, los componentes celulares, ¿no? Que van a ser las células distribuidas en el tejido, siempre estarán en contacto con una sustancia entre ellas. Esta sustancia puede ser abundante o puede ser muy escasa, pero siempre habrá un espacio entre las células. Este espacio estará formado por líquido intersticial. Hay una diferencia importante acá. Cuando hablamos del espacio intercelular, estamos hablando del espacio entre dos células. Cuando hablamos del espacio intracelular, estamos hablando del citoplasma de la célula. Intra, dentro de la célula, inter, fuera de la célula. A ver, tenemos un par de tardones. Vamos a dejarlos entrar. Muy bien, entonces les decía, los tejidos entonces van a tener dos componentes, ¿verdad? Este segundo componente, la sustancia intercelular, va a ser el que determina la consistencia del tejido. Como te dice acá, vamos a tener tres consistencias. Una consistencia líquida, una consistencia sólida y una consistencia semisólida. La líquida, bueno, un ejemplo de tejido líquido, la sangre, ¿verdad? La sangre. Un ejemplo de tejido resistente y sólido, los huesos y los cartílagos. Aunque los cartílagos al inicio no, depende del tipo de cartílago. Y una sustancia semisólida, un tejido semisólido, semirrígido, vendría a ser la grasa. Bien, esa que tanto odiamos, la grasita. Muy bien. Según Ramón y Cajal, ayer hablamos de una clasificación de los tejidos. Esta clasificación va a ser 4. El tejido epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Esta clasificación también te habla sobre el origen de los tejidos y de ahí vamos a remontarnos a la etapa en la que éramos embriones. Bien, cuando nosotros estábamos en el vientre de mamá, solo poseíamos 3 membranas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Todo tu cuerpo deriva de alguna de esas 3 capas, incluyendo los tejidos que tenemos a continuación. A ver, me están hablando por ahí. No, no es necesario que escribas, corazón. Recuerda que las diapositivas las voy a enviar y bueno, que vas a tener la grabación de la clase para que la vuelvas a escuchar. Si tú estás escribiendo, quizás te pierdas de alguna información. Bien, entonces continuamos. Les decía que estos tejidos derivan de estas 3 capas. Habíamos mencionado endodermo, mesodermo, ectodermo. Del ectodermo, por ejemplo, el tejido epitelial va a derivar de las 3 capas. Un segundo que tengo problemas con mi audio, no sé por qué. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Ay, estoy teniendo problemas con el internet. Espero que no pasen mayores. Ya, les decía, ya me pueden escuchar, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Estás grabando? ¿Sí? Listo. Les decía de que los tejidos van a derivar de estas 3 capas. El epitelial va a derivar de las 3 capas. Diferentes tejidos epiteliales derivarán de las 3 capas dérmicas que tenemos cuando somos embriones. Pero el tejido conectivo y el tejido muscular van a derivar propiamente dicho del mesodermo. Bien, del mesodermo entonces, la capa intermedia, va a derivar el tejido conectivo y el mesodermo, mientras que del endodermo va a derivar el tejido nervioso.
Ahora, con respecto a los nombres de los tejidos, cuando entramos a tejido epitelial, que es lo que estamos haciendo justo ahora, vamos a encontrar nombres un tanto complicados. Para simplificar las cosas, nos vamos a guiar de los tipos de células y la forma en la que están organizadas. Es decir, el nombre de un tejido puede depender, por ejemplo, de cuántas capas tenga ese tejido. Es por eso que en el tejido epitelial de cubierta y revestimiento, porque el otro es un epitelio especial, un epitelio modificado. En el caso del epitelial de recubierta y de revestimiento, vamos a tener tres nombres importantes. El epitelio monoestratificado, que significa una sola capa de células. El epitelio poliestratificado, que son varias capas celulares, que pueden ser iguales o distintas, eso ya veremos más adelante. Y el epitelio pseudoestratificado, ya habíamos mencionado esto, me parece que pseudo es falso, tan falso como tú eres. Eso significa que las capas aparentan ser muchas, aparentan tener muchas capas, pero no, te está engañando. Creo que ya te acostumbraste a eso. Ahora, estos términos se van a complementar con el tipo de célula del que están formados. Estas células van a ser, como ves acá, mira, en la parte inferior izquierda, voy a tener células planas, voy a tener células cúbicas y células cilíndricas. Las células planas, que van a facilitar lo que es un intercambio entre los medios donde se encuentra, las células cúbicas, que dan un poco más de amortiguación, un poco más de protección, o incluso quizás secreción, y las células cilíndricas, que ya se especializan en múltiples funciones que vamos a ver a continuación. A ver. Listo. Este cuadro es un poquito más, digamos, especializado en el tejido epitelial. Vamos a entrar al de revestimiento. Te había mencionado que vamos a tener epitelios simples, simple plano, si la capa son células planas, puede tener simple cúbico, si las células son cúbicas, y simple cilíndrico, si las células son cilíndricas. Mira, aquí se puede ver mejor. Bien. Cada uno va a tener funciones especiales. Por ejemplo, el epitelio simple plano se encuentra más en estructuras donde es necesario un intercambio gaseoso. ¿Dónde puedo necesitar un intercambio gaseoso en mi cuerpo? A ver, ¿dónde puedo necesitar un intercambio gaseoso? Facilito, ¿verdad? En el sistema respiratorio, pero en todo el sistema respiratorio, no. El epitelio simple plano, por ejemplo, lo puedo encontrar tapizando los alveolos o incluso en lo que es los capilares sanguíneos. Justo en esa zona donde se da el intercambio sangre-célula, voy a encontrar que están revestidos de epitelio simple plano. Por otro lado, voy a tener el epitelio simple cúbico. El epitelio simple cúbico lo voy a encontrar de dos maneras. Lo voy a encontrar no modificado y con microvellosidades. Recordemos que las microvellosidades van a ser modificaciones citoplasmáticas, es decir, derivan del citoplasma, y van a tener la manera de vellitos, ¿verdad? En la superficie de algo, en este caso, de los tejidos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el epitelio simple cúbico? ¿Alguien se acuerda? Cuando no está modificado, por ejemplo, lo voy a encontrar en la superficie de los ovarios. Mientras que cuando están modificados van a tener una función distinta. El epitelio no modificado cúbico tiene una función de cubierta, nada más, en el exterior de los ovarios. Pero cuando estamos hablando del que tiene microvellosidades, la función deriva a la secreción y a la absorción. A ver, ¿dónde puedo tener este tipo de funciones? No me digas, intestino, no, todavía no. Este va a estar encontrado en los folículos tiroidales, ¿bien? Estamos hablando más de secreción de hormonas, es por eso que hablamos de lo que es los folículos tiroidales.
Oh, se me saltó. Muy bien, seguimos. Cuando hablamos del epitelio cilíndrico, ya voy a encontrar tres modificaciones, tres variantes. Aquel que es solo células cilíndricas o no modificado, con microvellosidades y con cilios. Muy bien, habíamos dicho que las microvellosidades tienen una función más de secreción y absorción, así que por ahí anda haciéndote una idea cuál es su función. Y los cilios me van a servir más para el movimiento y desplazamiento de algo. A ver, ¿dónde lo encontramos? El epitelio cilíndrico no modificado va a tener la función de secretar moco. Pero no cualquier moco. Vamos a hablar de un moco normalmente viscoso, protector quizás. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el estómago. En el estómago. Esa capa que protege el estómago de los ácidos que produce va a ser producida por un epitelio simple cilíndrico, sin modificaciones. ¿Dónde más lo voy a encontrar? En el endocervix. ¿Te acuerdas qué es el endocervix? ¿No? Por ahí, chicas, nada, ninguna. El endocervix va a ser la parte más íntima, más interna del cuello uterino. Y justamente estamos hablando de la producción del moco cervical. Cuando hablamos ya del epitelio con microvellosidades, les había dicho que las microvellosidades nos ayudan más a una absorción de nutrientes, absorción de sustancias. Y aquí sí quiero que pienses en el intestino delgado, ¿verdad? Va a facilitar la absorción de nutrientes a lo largo de todo el intestino delgado. ¿Dónde más lo voy a encontrar? En la vesícula biliar. Y finalmente, los cilios. A ver, los cilios nos van a ayudar al transporte de algo. Dime, ¿qué célula importante en tu cuerpo no se mueve y necesita moverse de un lugar a otro? A ver el chat, quiero que me interactúen. Quiero ver el chat. ¿Qué célula en tu cuerpo es tan importante, pero no se mueve y va a necesitar el epitelio cilíndrico con cilios? Vamos, es una sola célula. Vital para nuestra existencia. Creo que con eso te dije mucho. Nada, ningún mensaje al chat, claro. ¿Qué célula podrá necesitar de movimiento? Los intestinos no son células. Los glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos son movidos por el tejido que es la sangre, que conforman la sangre. Entonces, como es un tejido líquido, no. ¿Qué célula en particular, una sola, necesita ser transportada? Vital para la autoperpetuación de los seres humanos. Uy, ya con eso te regalé, ¿a qué me refiero? Nada. Chicos, células reproductoras, ¿cuáles son? Son el óvulo y el espermatozoide. De las dos, ¿quién no se mueve? El óvulo, pues, el óvulo. Los espermatozoides tienen la cola para moverse, pero el óvulo no. El óvulo sale del ovario y se queda ahí, no puede moverse. ¿Cómo es que llega hasta el útero? Gracias al epitelio simple con cilios. Estos cilios se mueven lentamente, ayudando al óvulo a llegar a su destino. Es más, la fecundación se da en el útero. Se da en una porción de la trompa de falopio. Eso significa que si el óvulo es fecundado, entonces no solo se va a transportar al óvulo, sino que se va a transportar también al cigoto para que se ocurra posteriormente la implantación en el útero. Muy bien a los que me contestaron un poquito tarde, pero es vale. Vale, de todas maneras contestaron que era el óvulo. ¿Qué pasa cuando son? Ya, no hay problema, hija. No hay problema. Prestemos atención a esta parte. Cuando son poliestratificados los epitelios, estamos hablando de numerosas capas de células. Tú me dirás, profesora, ¿y qué nombre le voy a dar? Porque yo, por ejemplo, al primero se llama plano, pero veo células cúbicas, células que no les veo una forma, células planas, etcétera, etcétera. Puedo tener numerosas capas distintas. ¿Quién le da el nombre al epitelio? La última, la que está encima de las demás. Es por eso que los epitelios que tenemos a la izquierda son epitelios poliestratificados planos, porque la capa superior de células va a ser una capa de células planas.
Muy bien, y lo voy a encontrar de dos formas, cubierto de una sustancia química protectora llamada queratina y sin esta cubierta. Es decir, tengo epitelio poliestratificado no queratinizado y epitelio poliestratificado queratinizado. Ya te dije por ahí que la queratina es una sustancia dura, una sustancia protectora, así que tienes por ahí una idea de dónde la vamos a encontrar. ¿Dónde encuentro el epitelio poliestratificado queratinizado? Al chat. Al chat, chicos. Pregunta que siempre viene. A ver, ¿en qué parte de los dedos? Cuidado, las uñas, es cierto, tienen queratina, el cabello también, pero no es exactamente un tejido vivo. Estamos hablando de que las uñas y el cabello están formados por células muertas. Entonces, no estamos hablando de epitelio poliestratificado queratinizado. ¿Dónde encuentro la queratina? Profesora, solo ahí me los echo, ¿no? En el cabello, la crema. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la piel. La queratina es una sustancia protectora que impermeabiliza la superficie donde se encuentre. Y la piel justamente es impermeable. ¿O acaso tú echas agua y se va a absorber como una esponja? No, señor. La función de la queratina es una función de impermeabilización, da protección, dificulta no solamente el ingreso de sustancias, sino también dificulta la salida de sustancias, dificulta que perdamos agua. A ver, ¿alguien está entrando tarde? Buenas noches. Muy bien, ¿y qué pasará con el epitelio poliestratificado no queratinizado? ¿Dónde lo voy a encontrar? Su función básicamente es la protección, el revestimiento. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el tubo digestivo. Estamos hablando de zonas que están expuestas a la fricción. A ver, ¿qué porción del tubo digestivo está expuesta a la fricción? Fácil, la boca, ¿verdad? ¿Qué más? Al chat. ¿Qué más? ¿Qué otra parte del tubo digestivo está expuesta a la fricción? Ya, la laringe. ¿Qué más? Mira, te regalé uno, ¿ah? ¿Qué más? La tráquea, el esternón. Chicos, estamos hablando de tubo digestivo. Tubo digestivo. ¿Qué hay a todo esto? ¿Cómo se llama todo esto? ¿Ah? El esófago, muchachos. No estamos en sistema respiratorio. El esófago es este tubo extenso. Y ojo, si bien es cierto, profesora, la faringe tiene una porción, sí es cierto, pero estamos hablando de fricción. ¿Qué fricción puede tener el esófago? El bolo alimenticio, que todavía es sólido, atraviesa todo el esófago causando fricción con las paredes del mismo. Es por eso que ahí también hay epitelio poliestratificado no queratinizado. Me falta uno, y este no tiene que ver con el sistema digestivo. ¿Qué otra parte del cuerpo sufre fricción? En el caso de las chicas, facilito, ¿verdad? Chicas, ¿el útero sufre fricción? Interesante pregunta. ¿Sí? ¿El útero sufrirá fricción? El útero alberga al nuevo ser, pero no sufre fricción. ¿Qué estructura del cuerpo de la mujer sufre fricción? La vagina, pues chicos, la vagina también está cubierta por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Qué trabalengua que son estos nombres, ¿verdad? Pero cuando comprendemos por qué se llaman así y cuál es su función, se vuelve más sencillo asociarlo. Muy bien, luego tendremos el epitelio poliestratificado cilíndrico y cúbico. Bien, en el caso del cúbico no lo voy a encontrar modificado.
tampoco el cilíndrico, y sus funciones van a ser, en el caso del epitelio polistratificado cúbico, va a ser la reabsorción de cloro y la protección. ¿Dónde lo voy a encontrar? Fácil, en las glándulas sudoríparas. Bien, profesora, extracción de cloro. Claro, acuérdate, tu sudor sale o no sale salado. Bien, ¿dónde más voy a encontrar el epitelio polistratificado cúbico? En el esófago fetal, solo cuando son fetos. Bien, no vamos a entrar más en eso porque en realidad en otros lugares no encontramos este epitelio. Otro importante es el epitelio polistratificado cilíndrico, que su función va a ser exclusivamente protección. ¿Dónde lo voy a encontrar? En la conjuntiva ocular. ¿Dónde más? En la uretra masculina. Recuerda que su función es protector, específicamente en la porción membranosa y en la porción esponjosa, si no me equivoco. Sí, esponjosa. Bien, de todos estos, nos hace falta uno que no había mencionado, ¿verdad? Te había dicho poliestratificado, pseudoestratificado y simple. Pero mira, acá estás viendo otro, el de transición o polimorfo. ¿Por qué será polimorfo? Porque tiene diferente forma y consistencia según el estado en el que se encuentre. Mira, lo voy a encontrar en estado relajado y en estado distendido. De la imagen puedes ver que cuando está relajado se le ve esponjoso, ¿verdad? Se le ve, digamos, más pequeño, más consistente incluso. Pero ¿qué pasa cuando está distendido? Pareciera que lo están jalando, ¿verdad? Se está expandiendo este epitelio polimorfo. Con estas funciones que te digo, con estas características que te digo, ¿dónde lo puedo encontrar? Estamos hablando de un órgano en tu cuerpo que tiene la capacidad de extenderse y relajarse. Extenderse y relajarse. ¿Dónde lo tienes? Al chat. 15 segundos, a ver. Un órgano que utilizas todos los días. Tu rodilla. ¿La rodilla se extiende? Los pulmones, tal vez. Tal vez. Sigue intentando. ¿Qué más? El corazón. Cuidado con el corazón. El corazón está hecho de músculo. Mucho cuidado. ¿Qué? Bronquios. ¿Los bronquios se extienden? No, señor. Los bronquios no se extienden. Son solo una vía. La boca. Yo sé que se te estira, pero no. Vamos, chicos, lo usamos todos los días. Sales corriendo para ir a usarla. Profesora, ¿quiere ir al baño? ¿Qué quieres usar? Uy, no. Ese último no, Alejandra. Ese último no. ¿Qué quieres usar cuando quieres ir al baño? La vejiga. La vejiga tiene epitelio polimorfo. La vejiga es la que cuando está relajada es chiquita, es esponjosita, pero cuando se llena de pis, se extiende, se expande, y cuando esto ocurre, te da a ti la necesidad, la sensación de ir al baño. ¿Bien? Es la vejiga, entonces, es la que tiene el epitelio polimorfo o epitelio de transición. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Eso de que se te expande el corazón, bueno, yo sabía que te rompían el corazón, no que te lo expanden, pero bueno. Es músculo, el corazón es músculo. Muy bien, a ver. Finalmente tenemos el epitelio pseudoestratificado. ¿Verdad? Les había dicho que este epitelio es más falso que tú, ¿cierto? ¿Y por qué va a ser falso? Cuando nosotros lo observamos en el microscopio, nos encontramos con una visión un tanto, digamos, un tanto confusa. ¿Por qué? Porque si lo ves de arriba, si lo ves desde el microscopio, lo que yo voy a ver es múltiples núcleos en distintas capas. Como ves acá, voy a encontrar células largas que tienen núcleos en la parte superior, pero voy a encontrar células largas que también tienen núcleos en la parte inferior. Voy a encontrar células más pequeñas alrededor de estas, y en realidad lo que voy a ver aparentemente es un epitelio multinucleado.
Eso me hace creer que tiene varias capas, pero en realidad no, en realidad es un solo grupo de células dispuestas en una sola capa. Este es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico y lo voy a encontrar en tres disposiciones. No modificado, es decir, sin nada, sin cilios, sin nada. Lo voy a encontrar con cilios, cuya función principal es secretar moco, y lo voy a encontrar con estereocilios, donde la función se va a dedicar más a la absorción y desplazamiento. Casi siempre que hablamos de cilios, hablamos del desplazamiento de algo. A ver, no modificado, ¿dónde lo voy a encontrar? Su función es secreción, y lo voy a encontrar en dos estructuras del aparato masculino. Estamos hablando de la producción de semen. ¿Quién es? ¿Ah? La vesícula seminal y la próstata, justamente responsables de la secreción de los líquidos que conforman el semen. También tenemos, y se nos va acabando el tiempo, también tenemos el epitelio con cilios. Con cilios, su función principal va a ser secretar moco. Y por ahí te voy a decir una pista de dónde lo encuentras. Es de la purificación del aire. Si su función es secretar moco y purificación de aire, ¿dónde lo encuentro? Al chat. ¿Dónde lo puedo encontrar? Facilito, ¿verdad? Cuidado me digan de esófago. Son capaces. La nariz, correcto. Las fosas nasales. ¿Qué más? ¿Solo la nariz tiene contacto con el aire? No. La laringe. ¿Qué más? A ver, estoy esperando. Y seguimos bajando, ¿verdad? ¿Qué más? Estoy esperando sus respuestas al chat. La faringe. Otro. Parecido. Si no es la faringe, ¿qué es? La laringe, la tráquea, muy bien. Y hasta los bronquios. Hasta los bronquios, no. Los pulmones no. Los bronquios. Recuerda que los bronquios ya se insertan dentro de los pulmones. Muy bien. Terminemos ya porque nos quedan poco menos de 7 minutos. El epitelio con estereocilios, les había dicho, se dedica a la absorción y secreción, pero también va a estar involucrada en algo que corresponde al desplazamiento de algo. Mira, ¿qué pasa? No tengo ninguno. Sí. ¿Qué pasa si nos referimos a los espermatozoides al inicio de su creación? ¿Tendrán cola? No, ¿verdad? Cuando los espermatozoides recién se están madurando, se están perfeccionando para fecundar al óvulo, son un simple cuerpo sin cola. Por lo tanto, no tienen movimiento. Durante esta etapa corta de la vida de los espermatozoides, es necesario llevarlos a otro sitio para adquirir la cola y adquirir energía para moverse. ¿Quién se encarga de esto? El epidídimo. El epitelio pseudoestratificado con estereocilios lo voy a encontrar en el epidídimo. Profesora, ¿qué es el epidídimo? Estamos hablando, mire por acá, estamos hablando de que este es el testículo, ¿verdad? Dentro de su esplendor produciste espermatozoides. Pero hay, siempre vemos, una especie de capa, una especie de conducto muy grueso alrededor de este. Justamente porque los espermatozoides estarán naciendo por acá, ingresando al epidídimo y van a ser desplazados hacia la parte superior para entrar en lo que serán posteriormente los conductos deferentes. Bien, el epidídimo tendrá entonces este epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Les haría un dibujo más bonito y más grande, pero se me acaba el tiempo. Vamos a hacer la pequeña ronda de preguntas, a ver si tienen alguna duda. Lo que continúa después de esto ya es el tejido conjuntivo, si no me equivoco. Sí, el conjuntivo. Y antes de que se me acabe el tiempo, vamos a mencionar rápidamente. Todos los tejidos conectivos o tejidos conectivos van a derivar de una célula original, una célula mesenquimática. ¿Te acuerdas que en tejido óseo la célula mesenquimática daba origen a las células jóvenes del sistema del tejido óseo? Lo mismo para el tejido cartilaginoso, siempre es una célula mesenquimática. Esta se deriva, se especializa según el tejido conectivo. Por ejemplo, si el tejido va a ser tejido cartilaginoso, la célula mesenquimática se transformaba en condroblasto.
Si el tejido va a ser el tejido adiposo, se va a transformar en adipocito. Si vamos a formar fibras, va a ser un fibroblasto. Si estamos hablando de tejido óseo, va a ser el osteoblasto. Casi siempre es blasto, ¿verdad? Blasto va a ser el joven. Pero si estamos hablando ya de una célula, por ejemplo, una célula que va a producir células sanguíneas, una célula hematopoyética, va a tener distintos destinos. Voy a tener que aquellas que van a dar origen a una célula plasmática, una célula de defensa, entonces primero se transformará en linfocitos. Aquellos que van a formar parte del tejido conectivo propiamente dicho, es decir, el tejido de relleno, el tejido que se encuentra protegiendo otros órganos, este se va a transformar en una célula cebada, en un monocito o hasta en un osteoclasto posteriormente. Eso dependerá de en qué se está transformando. Y si no, y si efectivamente va a ser ya componente de algo más específico como la sangre, se puede transformar esta célula hematopoyética, esta célula madre, directamente en eritrocito, neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Bien, entraremos más a detalle de esto en la siguiente clase que tocaremos tejido conectivo. Y bueno, vamos a hacer esta ronda de preguntas, vamos a detener las diapositivas y activar los micros. Como siempre, yo digo algo y ustedes hacen lo contrario. Contreras son ustedes. Les digo, préndame las cámaras y tengo como 10 cámaras apagadas. Claro, que valga, no diré que valga lo que diga la profe, qué chistosos. Vamos a activar los micros. Ya, por ahí veo la pregunta de dónde encontramos el tejido estratificado, relajado y extendido. Ese va a ser el tejido específicamente el polimorfo. Estábamos hablando de cuando es relajado, se encuentra de forma esponjosa y pequeña, y luego cuando es distendido, se expande. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la vejiga, y no solo en la vejiga, sino en numerosas estructuras que corresponden al aparato excretor. Es decir, los cálices renales, los uréteres, la vejiga, e incluso alguna pequeña porción de la uretra masculina. Profesora, ¿por qué no la uretra femenina? Porque la uretra femenina es muy pequeñita, estamos hablando de 3 a 5 centímetros como máximo. En cambio, la uretra masculina, que tiene diferentes porciones, va a llegar a medir hasta 18 centímetros, 17 centímetros. Y los chicos bien orgullosos, ¿no? 17 centímetros. No, corazones, no necesariamente ese va a ser el tamaño total. Acuerda que hay una porción interna y una porción externa, la que sale de tu cuerpo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no quieren hablar, pueden escribir. Yo los he desmuteado, pero ustedes tienen bloqueados sus micros, así que no puedo activar el micro de todos. Compartan entre ustedes, ahí hagan el chacoteo un ratito. Vamos a detener la grabación para que no se vean comprometidos.